En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Alabado sea nuestro Señor Jesucristo. Sea por siempre bendito y alabado. Queridos hermanos, hoy celebramos la memoria de San Gregorio Barbarigo, un santo del siglo XVII que tuvo que hacer frente a la situación eclesiástica de aquel momento, en plena contrarreforma, en tantas dificultades que había para incentivarla dentro de la propia Iglesia. No todos estaban por la labor, y sabemos que muchos de los decretos del Concilio de Trento no se aplicaron de una forma inmediata, sino que se fueron ralentizando a lo largo del tiempo. Pensemos, por ejemplo, en la institución de los seminarios. Muchos seminarios metropolitanos, incluso de España, que fueron construidos en pleno siglo XIX, casi 2 siglos o más después de que se mandaran a hacer en todas las diócesis. Y como eso, otras normas, especialmente en lo relativo para aquellos que tenían que dirigir al pueblo de Dios, porque esa reforma que ya desde la Baja Edad Media se venía reclamando en la cabeza y en los miembros, evidentemente en la cabeza visible, en los pastores, de alguna manera tenía siempre un freno en aquellos que podían manipular o adulterar el cumplimiento de estos decretos o de estas normas. En el caso de San Gregorio Barbarigo, que tuvo una notable formación por pertenecer a una familia noble y pronto fue orientado al servicio diplomático, acompañando a embajadores, le propició tener una vasta cultura, pero también un conocimiento de la sociedad de aquel momento. Y cuando el Papa Alejandro VII le hace una propuesta primero como obispo y después nombrándolo cardenal, había visto en él una persona verdaderamente apropiada para la aplicación de esas reformas conciliares tridentinas y que tenía las cualidades propias del pastor, en muchos aspectos similares al propio San Carlos Borromeo, del cual fue un gran difusor de su figura y de su obra, pero también porque esa cultura luego le permitía entrar en otros ámbitos importantes de la cultura y del ámbito intelectual de aquella época, sobre todo en Bérgamo y en Padua, para que esa reforma también tuviese su asentamiento en una renovación de las ciencias eclesiásticas, en un aire nuevo que de alguna manera renovase y supusiera una auténtica novedad, en el sentido de que romper con una serie de comportamientos acomodados, de costumbres que habían ido estableciendo en el relajamiento, en la falta de observancia, en todos los ámbitos de la vida cristiana. Y digamos que de la figura de San Gregorio Barbarigo destacan estos 2 aspectos, como ese cuidado de la formación, del estudio, de la vida intelectual, iba a suponer una aplicación de aquello que la Iglesia proponía, especialmente con el estudio del catecismo, la renovación de las facultades teológicas, pero también por las circunstancias de la época, de pestes, de enfermedades, etc., él tuvo que desempeñar como San Carlos Borromeo la práctica de la caridad
con los más débiles, con los más necesitados. Y otro aspecto también de la espiritualidad de San Gregorio Barbarigo fue precisamente la influencia que ya en aquel tiempo tenía el doctor del amor, San Francisco de Sales, que pues tuvo que llevar a cabo reformas muy similares en un ambiente todavía más combativo para la fe, como era en medio del calvinismo y de toda esa revolución que en el seno de la Iglesia pues había ido destruyendo y enfriando la vida de las comunidades cristianas, especialmente en Centro Europa. De tal manera que, a pesar de tener pues un puesto notable dentro del escalafón eclesiástico, que muchos coetáneos suyos aprovechaban pues para hacer carrera, como se suele decir, y darse la buena vida, pues él se sirvió de él precisamente para hacer el bien, para trabajar al servicio de la Iglesia con gran esfuerzo, con gran dedicación, rindiendo, como nos dice hoy el Santo Evangelio, los talentos y las cualidades con que Dios le había favorecido. Y esto es siempre una enseñanza para nosotros, de darle vueltas en nuestra cabeza qué dones ha puesto el Señor en nuestras manos que podemos poner al servicio de la Iglesia en el momento presente. Sabemos que hay tantas cosas que cambiar y que corregir, pero pensemos aquellas que nos tocan más de cerca a nosotros. ¿En qué medida nos involucramos? ¿En qué medida rendimos esos talentos que el Señor nos ha dado? Un día Él mismo vendrá a pedirnos cuentas de en qué lo hemos empleado. Y lo que oyó San Gregorio Barbarigo fue esta frase del Santo Evangelio: ven, siervo bueno y fiel, pasa, porque en lo poco has sido fiel, pasa al banquete de tu Señor. Bueno, pues para nosotros es siempre una aspiración poder oír ese elogio del Señor y poder pasar al banquete que es, en definitiva, el reino de los cielos, la gloria celeste. Y por eso pedimos al Santo que, procurando imitarlo en nuestra vida, que Él también interceda por nosotros, nos ilumine con ese testimonio que Él supo desprender en tantos a lo largo de su existencia y nos haga también capaces de rendir los dones y talentos al servicio de Dios y de las almas. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.